Sí, buenos días, Inge. Quería preguntarle sobre el ejemplo de Levenspiel. No sé si nos podría explicar un poquito más para sacar la conversión. A ver, no lo tengo a mano, pero espérame un ratito. El que no tengo a mano está en digital y me voy a complicar en el manejo. Tengo la versión digital, pero lo que no quiero es... Aquí estaba mi Levenspiel. Fogler, Levenspiel, Perry. Aquí hay uno. Dame un minutito. Voy a ver la digital, espera. Es lo que les he explicado, pero es sencillo, solamente que ahorita voy a ver para ver con los datos concretos. Espérenme un ratito. Voy a abrir el libro en el PDF. Y estoy en eso. Ejemplo 9.1. Aquí está. Si no están viendo, me avisan. Entonces, aquí está dice encontrar, lo que me interesa es que grafiquen la curva, ¿no? La conversión de equilibrio. Es calcular la conversión de equilibrio a varias temperaturas. Entonces, lo que hace primero, el delta H. Delta H lo supone constante a 2,98, que no varía con el delta H, que no varía con la temperatura. Primera cosa simplificada, o sea, toma nuestro primer caso sencillísimo, delta H constante. Entonces, como delta H es constante, todas las ecuaciones las hemos visto. Acuérdense la que hemos visto, para delta H constante sale logaritmo de K2 sobre K1 igual a delta H por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, eso que me acuerdo más o menos de memoria, eso está en las diapositivas. Entonces, primer paso, asuma delta H constante. Después, como delta H es constante, calcula K a 2,98 primero. Usa K a 2,98, fíjense, delta G a 2,98 y T toma a 2,98. T también a 2,98, tiene que coincidir para calcular K a 2,98. Aquí está el cálculo. Entonces, aquí está la ecuación que les decía. Aquí está la ecuación que les decía. Delta H, esperen. Se pasa la ultimita, se cambia de... Aquí está delta H, K2,98. Aquí abajito está. Como el calor de reacción no varía con la temperatura, ahí está la que les estaba diciendo de memoria. Logaritmo de K sobre K1 igual delta H sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, ¿ve? Con esto calcula K en función de la temperatura. Esta es la ecuación más sencilla.
K en función de la temperatura. La ecuación más sencilla suponiendo delta H constante. Entonces, como tiene K en función de la temperatura, tiene que poner también K en función de la composición. Y eso es lo que viene seguramente después. K en función de la temperatura, y aquí pone K en función de la conversión de equilibrio, usando la tabla estequiométrica, no importa cuál sea la estequiometría, K en función de la temperatura, K en función de la conversión. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, escúchenme esto. Asume una temperatura. Con esa temperatura calcula K. Con ese K, de aquí despeja XA de equilibrio. Entonces tiene un punto. Tiene un punto de la curva. Después se dan otro punto, otra temperatura, calcula otro K. Con ese otro K, calcula, se emplaza aquí y calcula otra constante, otra conversión de equilibrio. Y así va llenando varios puntos hasta llegar a este punto. ¿Ves? Cada unito es lo que ha hecho así. Es el caso más sencillísimo posible de hacer el cálculo que yo les he mostrado. A ver. Lo tengo todavía por ahí. En el fondo es el caso más sencillo. Es el caso más sencillo de lo que les he explicado. A ver, aquí está lo que les he explicado. Aquí está. Han usado en el Lebenspiel, han hecho el caso más sencillito. No les voy a dar lo más difícil que no he explicado. Han usado esta ecuación a 2,98 para calcular K a 2,98 y han usado esta que es constante. Y con esta ponen K función de la temperatura. Esto no han usado porque han dicho delta H constante. Esto no han usado, ¿no? Aquí entrarían los CPs que también saben y han practicado y han llevado desde físico-química. Pero y ahí está K, función de la temperatura. Siguiente paso, han usado poner en función de la conversión. ¿Cuál han usado? Las concentraciones. Han usado una ecuación modificada de esta. Han usado una ecuación modificada de esta que han dicho K sub C es igual C del CR, creo que han dicho, CR sobre CA de equilibrio, porque la reacción era A que da R. Entonces, esto lo ponen en función de la conversión y tienen esta y tienen, a ver, en este esquemita, calcular delta H, han asumido constante. Se obtiene calcular K función de la temperatura. Poner K en función de la composición es lo que han visto. K igual a CR sobre CA, pero en el equilibrio. Esto solo es válido en el equilibrio. Es K en función de la conversión. Aquí está, elegir una variable, conversión. Fíjense, todito está explicado. Y tienen K función de la coordenada de reacción, en este caso K función de la conversión de equilibrio. Eso es lo que tiene el Lebenspiel. Y como el proceso es isotérmico, entonces va construyendo la curva. Mejor dicho, de nuevo voy a hacer. Va construyendo la curva. Aquí tenemos T, aquí tenemos XAE. Dan una temperatura. Como es isotérmico, va a ser así, recto. Entonces, a una temperatura calculan K. Con ese K calculan XA de equilibrio, resolviendo las dos ecuaciones. Y hallan este punto. Dan otra temperatura. De nuevo hallan otro punto, dan otra temperatura y es facilito en el Excel o en otro les va a dar y sacan esa curva. Esto. Todito eso es. Esto, calcular K,
elegir la conversión y este punto. Esa es la ruta que han seguido para hallar esta curva. Eso es, chicos. Ese es el ejercicio, el ejemplo resuelto. Ese tienen que desmenuzarlo, pero así nomás es, así de sencillo, pero es, fíjense, es sencillo, pero es haciendo, ¿verdad? Es haciendo. No, les digo, es verdad, es consejo. Noten la diferencia, a eso me refiero. Noten la diferencia. Por eso es importante tener el concepto y hacer. Tener el concepto y hacer. ¿Listo? Porque cuando se hace es cuando se aprende. Cuando dicen, fácil, pero ahora hay que hacer. Y ahí aprenden y surgen las dudas. Bien por la pregunta, ahora avanzamos. Hacemos una partecita de lo siguiente por hoy. Les queda una tarea que es hacer lo mismo, pero un ejercicio un poco más largos, que tienen hasta las 12 de la noche. Tienen la tarea 2 y está publicada también. Voy a verificar. Estequiometría. No, termo. Estoy viendo mi Classroom. Sí, tarea 2, repaso termo, dice. Esa también es hasta medianoche para que hagan con calma toda la tarde, toda la noche, hasta terminar, ¿no? No es para tanto, pero tienen tiempo. Si no le dedicamos tiempo, no vamos a poder, fíjense, es súper intensivo, el tiempo no da. Es muy probable que pasemos domingo. Tengo que avanzar, o el compromiso con la facultad, con el departamento, con la carrera, es avanzar el mismo contenido, el mismo nivel que en el curso normal. O sea, tienen que estar dispuestos a eso, chicos. Y está bien, pues están dispuestos a eso. ¿No ve? Entonces, mañana o el sábado vamos a definir, pero es muy probable que también pasemos domingo y que el primer parcial estemos dando, yo calculo martes o miércoles, dependiendo cómo nos vaya, el primer parcial. No nos va a dar el tiempo para más. Bueno, pero si ya lo sabían, solamente les estoy recalcando. Porque a veces se vuelve medio, hay que trabajar bastante, pues todo lo que se trabaja en todo el semestre hay que trabajarlo prácticamente en 2 semanas y media, ¿no ve? Eso es la realidad. Listo, entonces voy a avanzar el siguiente capítulo, al menos voy a empezar y continuamos mañana. Voy a ver cuál es el que tengo, dónde está. Aquí está. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar hoy día, pero mañana, en la primera mitad de la mañana, vamos a terminar. Lo que vamos a ver es conceptos de cinética química. Fíjense, hemos visto, ¿dónde está? Este me sirve, este esquemita me sirve. Hemos visto esto. Hemos visto ahorita esto, pero no todito. Después, la parte más simplificada hemos visto de esto, que nos va a servir. Y hoy día estamos empezando esto que está resaltado con óvalo rojo, la cinética química, pero vamos a ver desde un punto de vista aplicado. La cinética es una especialidad. Antes daba yo para licenciatura en química una materia entera de cinética química aplicada. Toda una materia. ¿No ven? Y hay la cinética química pura, que es donde se hablan de los mecanismos. ¿Se acuerdan algo de los de orgánica? Cuando dice a ver qué pasa con los compuestos aquí, delta men, delta más, delta menos, y viene el compuesto por aquí, qué sé yo. Esos esquemitas de mecanismos de orgánica es interesantísimo, pero es la cinética pura. Entonces, en reactores no hacemos esta cinética pura. Sirve y se necesita y se complementan, pero le vamos a dar un enfoque muy aplicado. ¿Qué quiere decir eso? Muy aplicado. En el fondo lo que necesitamos es la ecuación cinética. Esto necesitamos. Porque esta ecuación cinética es la que tiene que entrar al balance de masa o molar, y al balance de energía. En los dos casos se necesita la ecuación cinética.
es imprescindible para la ingeniería de la reacción química que estamos viendo, para el estudio de los reactores, es imprescindible conocer la cinética. Es el otro pilar, fíjense, pilar 1, pilar 2, estamos en el tercer pilar. Tenemos que conocer de manera obligatoria la cinética. Si no conocemos la ecuación cinética, no podemos resolver el balance. Esto es lo que estamos viendo. Esto es complementario. ¿Qué les he pedido? Que practiquen cómo se encuentra esta curva fija. Esta fija. Esta, pues si es exotérmica, esta. Dependiendo la ecuación. ¿No ves? La curva de equilibrio. Esta es la curva de equilibrio. Esta es la curva de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que máximo llegamos, digamos, a esta temperatura, máximo llegamos a esta conversión. Si queremos llegar más arriba, no podemos. Hay que cambiar de catalizador, hay que cambiar de condiciones de trabajo, pero en esas condiciones no podemos. Eso es lo importante. ¿De quién? De la termodinámica. La termodinámica me pone este techo del equilibrio, aparte de cuánto calor se necesita, todo eso que no hemos visto, pero lo que ahora nos interesa, esta curva de equilibrio. Entonces es importantísimo conocer. ¿Y dónde están las ecuaciones cinéticas? Aquí, es que he dibujado punteadas. Aquí están las ecuaciones de velocidad. Y cuando llega el equilibrio ya no pasa nada. Aquí la velocidad es cero. Aquí la velocidad es cero, porque está en equilibrio. Alcanza el equilibrio y no pasa nada. Llega el equilibrio y ahí termina. Entonces, ¿cuándo son los procesos? Son lejos del equilibrio. Los procesos rápidos son lejos del equilibrio, lejos del equilibrio. A medida que nos acercamos al equilibrio, se vuelven procesos más lentos y cuando llega el equilibrio ya no hay nada. A veces acostumbramos a decir que estudiaremos el equilibrio, pero el equilibrio es cuando no ocurre nada. En el equilibrio no hay ninguna transferencia, no hay ninguna reacción. Eso es lo interesante. Entonces, pero claro que es importante estudiarlo. No es como decir, vamos a ir máximo hasta Quillacollo. Aquí está, máximo hasta Quillacollo. Es el equilibrio. Más allá no podemos ir. ¿No? Ahora, ¿a qué velocidad vamos? Aquí está. ¿Por dónde vamos? Es la ruta. Vamos por El Paso, vamos por Tiquipaya, vamos por el camino a la Blanco Galindo. Es el camino por donde vamos. Pero no vamos a pasar ni llorando del equilibrio termodinámico. Eso es lo importante de lo que hemos hecho hace rato y de su tarea que tienen que presentar hasta las 12 de la noche. Y lo que me han preguntado del ejercicio 9, lo que me han preguntado ahorita, ¿no ve? Esa es la importancia de conocer las constantes de equilibrio, la conversión de equilibrio es sumamente importante. Por este motivo. Entonces nos vamos a concentrar en lo que pasa aquí abajo, en las curvas cinéticas. Y aquí, ¿cómo se representa esto? Por la ecuación cinética. Seguramente va a haber mecanismos, pero no nos va a interesar. Nos va a interesar la ecuación cinética. Porque esa ecuación cinética hay que ponerla en el balance. Desde el sábado a más tardar vamos a ver recién vamos a ver los reactores y eso va a entrar. Claro, para diseñar un reactor, para hacer su ecuación, van a tener que conocer bien lo que estamos haciendo ahora. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no ve? Recién todo esto se va a empalmar, todo esto que estamos haciendo se va a empalmar para ver el diseño del reactor. Recién se va a empalmar lo que estamos haciendo. Junto con a esto que estamos haciendo, estequiometría, termodinámica, cinética aplicada, esto que estamos haciendo, se va a empalmar el balance molar, si es isotérmico, y si es no isotérmico, el balance de energía además. Esa es la película, chicos. Entonces, para hacer estos balances, necesario, obligado la cinética. Eso primero quiero resaltarles. ¿Por qué? Porque la cinética entra, esto más voy a decir ya que les he empezado a decir, fíjense, entrada menos salida más velocidad de formación. Aquí, en formación, aquí entra la velocidad cinética, igual a la acumulación. Eso saben bien. Si es de energía, entrada de energía, menos salida de energía, más velocidad de generación de energía. Eso está por el delta H de reacción, por la velocidad
de formación de nuevo igual a la acumulación. O sea, ya sea el balance molar, ya sea el balance de energía, necesitamos conocer la ecuación de velocidad. Es por eso que estamos haciendo. Entonces ahora empezamos. Importantísimo. Y empezamos por el punto principal. Más, por el punto inicial. No podemos, entonces, el concepto básico que estamos manejando es el concepto de velocidad de reacción. Hablando de cinética. Ahora ya estoy hablando de cinética. Cinética es la velocidad, ¿no ve? Entonces, el concepto básico fundamental es el concepto de velocidad de reacción. ¿Cómo definimos la velocidad de reacción? Vamos a hacer con R minúscula, ¿listo? Esta es la velocidad de formación del compuesto I. Para irnos acostumbrando claritos todos a la nomenclatura. La velocidad de formación de I es proporcional al cambio del número de moles. Cambio del número de moles respecto al tiempo. Eso es verdad. Sencillo, la velocidad de formación del producto C es proporcional al cambio en el número de moles respecto al tiempo del producto C. De cualquiera que pongamos, la velocidad de formación. Y cuando, como el número de moles depende del tamaño del sistema, si el reactor es chiquitito va a haber menos número de moles, si es grande va a haber mayor número de moles. Entonces lo que se hace es referirlo, aquí está, a una variable extensiva del sistema. O sea, fíjense la variación del número de moles, pero respecto a una variable extensiva del sistema. ¿Cuáles son las variables extensivas? Las que dependen de la cantidad de materia, ¿no? Entonces, es el volumen, es la masa sólida, la masa del catalizador. Eso es lo que necesitamos, la superficie de interfase. Estas son las variables extensivas que usamos. Aquí, en esta variable extensiva, podemos poner, aquí está, podemos poner el volumen reaccionante, podemos poner el área interfacial cuando son heterogéneas, la masa sólida cuando es heterogénea, sólido-fluido, la masa del catalizador. Cualquiera de estas podemos usar como variable extensiva. Entonces, fíjense cómo queda la definición aquí. Velocidad de formación de I, así leemos, velocidad de formación de I, 1 sobre V, variación del número de moles de I respecto al tiempo. Pero estoy usando el volumen. ¿Y qué unidades me queda? Moles por metro cúbico segundo, mol litro segundo. Posiblemente esta sea la que más ustedes conocen, la que más usan. ¿Por qué? Porque en sistemas homogéneos casi siempre usamos mol litro segundo. Entonces aquí está la variable extensiva. Aquí puesta en unidades SI, ¿no? Del sistema internacional, pero puede ser litro, puede ser pie cúbico, el volumen. Entonces, esta es la que más usamos en sistemas homogéneos y la más conocida por ustedes. Pero fíjense que puede ser también el área interfacial. Entonces no se sorprendan cuando vean una velocidad que diga moles por metro cuadrado. No se sorprendan y digan, ¿y qué ha pasado? ¿Se ha equivocado? No, quiere decir que me estoy refiriendo al área interfacial. O van a encontrar que diga moles por kilogramo. No se van a sorprender. Estamos usando probablemente la masa sólida o la masa de catalizador como variable extensiva. ¿Listo? La más común para sistemas homogéneos, la que vamos a ver nosotros y ustedes, es en base al volumen. Pero no es la única. De hecho, en fenómenos B hemos usado esta, en reacciones heterogéneas, en partícula porosa. De hecho, hemos usado esta por metro cuadrado y multiplicábamos por un área chiquitita, área específica, que era cuántos metros cuadrados por metro cúbico. ¿No ve? Eso en fenómenos B hemos llevado. Entonces, ¿cómo se relacionan con la densidad de empaque? La densidad de empaque o por área específica. De esa manera se relacionan esta con esta, esta con esta. No hay problema, no hay problema. Solamente hay que saber que no es solamente la definición por unidad de volumen. De hecho, qué bien que me he acordado, también por unidad de área, como hemos visto en fenómenos B. ¿Y qué hacíamos? Multiplicábamos por A.
Entonces metro cuadrado se iba con metro cuadrado y nos quedaba por metro cúbico. Entonces se pueden relacionar, pero cuando medimos la velocidad de un sistema heterogéneo, no medimos en relación a volumen, medimos en relación al área o a la masa del catalizador. Esto ya vamos a ver en algunos reactores. ¿Listo? Esta es la primera definición. Básico, cambio en el número de moles respecto al tiempo, respecto a una variable extensiva. Esa es la velocidad de formación de cualquier compuesto. ¿Qué estoy poniendo aquí? ¿Qué estoy poniendo aquí? R sub A. Mentalmente todos digan la velocidad de formación de A. ¿Qué estoy poniendo aquí? La velocidad de formación de B. ¿Qué estoy poniendo aquí? La velocidad de formación de C. ¿Cómo defino? De cualquiera. Digamos, 1 sobre volumen, digamos que use la primera, por variación del número de moles respecto al tiempo. Aquí, ¿cómo defino? 1 sobre volumen, suponiendo esta variación del número de moles de A respecto al tiempo. Entonces, ahí tienen clarita la definición. ¿Qué estoy poniendo aquí? Velocidad de formación de B. ¿Cómo defino? 1 sobre B, variación del número de moles de B respecto al tiempo. Estoy usando aquí, clarito, la variable extensiva volumen. Podría ser otro, ¿no ve? Ya hemos visto que pueden ser otros. Esa es la definición de velocidad de reacción. ¿Cómo se relaciona? Un pasito más, ya sabemos la definición. Pero por lo que les he dicho, ¿no ve? RA, RB, RC. Aquí me he dado un ejemplito. A que da A por A más B por B da C más DD, ¿no ve? R sub A, R sub B, R sub C, R sub D. Cada uno, dependiendo de la definición, cada uno tiene su definición, ¿de acuerdo? Hace ratito he puesto. RA, no va a dar flojera, voy a hacer de nuevo. NA respecto a T. RB, N1 sobre B, de NB respecto a T. RC igualito, RD igualito, ¿no ve? Cualquiera. Depende de quién quiero hacer la velocidad. Si quiero hacer el balance respecto a A, voy a usar este. Si quiero hacer el balance respecto a B, digamos, moles de B que entran, moles de B que salen, voy a usar este. Si quiero usar el balance respecto a C, moles de C que entran, moles de C que salen, moles de C que se forman, tengo que usar este. ¿Se dan cuenta? Depende de quién haga el balance. Entonces, tengo que saber hacer la velocidad de cualquiera de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan? Y eso es lo que tengo acá. ¿Cómo se relacionan? ¿Uno con otro serán iguales? La pregunta es, no. Pueden ser, pero en general no. ¿Y cómo sé cómo varían? Les hago recuerdo de esta ecuacióncita que nos sirvió para definir la coordenada de reacción. Esta ya conocemos. Hemos visto en estequiometría. Entonces, si le pongo un diferencial, este también hemos visto, para la definición de epsilon. Entonces, de aquí sale, si vemos la definición de velocidad, que RA sobre el número estequiométrico de A, este es importante. Sale de donde ya hemos visto. O sea, RA sobre el número estequiométrico de A igual a RB sobre el número estequiométrico de B y así sucesivamente. Este paso que voy a hacer ahorita es importante, el más importante. De esta diapositiva, primera cosa importante, que por la definición cada uno tiene su velocidad y que no son iguales. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, y ya si no son iguales, ¿cómo se relacionan? Entonces estoy diciéndoles ahorita, esta conocemos esta de coordenada de reacción, ya he definido. Entonces de esta facilito llegamos a esta ecuación. Si dividimos esto respecto al tiempo, facilita esta ecuación. Y ahora pero no usamos esta. Está bien, pero la que usamos es esta otra de aquí. Escúcheme bien. Tengo RA sobre número estequiométrico de A. ¿No ve? Eso tengo aquí. No, aquí. Entonces, ¿qué decimos? En nuestro ejemplo, esto es RA sobre menos A, ¿de acuerdo? El número estequiométrico de A es menos A porque es reactivo. Entonces, ¿qué va a resultar?
¿Qué resulta? Aquí cuidado que se enreden con los juegos de palabras. Si la definición de RA 1 sobre B de NA en DT es la definición. Si A es un reactivo, RA, la velocidad de formación, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Pregúntense, repito, si RA es un reactivo, en este ejemplo, si RA es un reactivo, la velocidad de desaparición, la velocidad de formación, ¿será positivo o negativo? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el número de moles va a ir disminuyendo respecto al tiempo. Esto va a ser negativo, lo que es lógico. Escúcheme bien, la velocidad de formación para un reactivo va a ser negativa. Repito, la velocidad de formación de un reactivo va a ser negativo porque está desapareciendo, no se está formando. En cambio, la velocidad de formación de un producto va a ser positivo porque está aumentando. ¿Está claro? Entonces va a ser negativo, la velocidad de formación. Entonces, ¿qué se hace? No se habla de velocidad de formación, se habla de velocidad de desaparición. Le ponemos un menitos así, a veces se le ponen algunas publicaciones un menos aquí, y se dice menos 1 sobre B de NA en DT. ¿Han visto lo que he hecho? Le he puesto un menos aquí. Y cambio, uso así. A esto que he escrito aquí, le llamo velocidad de desaparición de A. Pero le he puesto este menos. Entonces, esta es la velocidad de desaparición de A, que va a ser positiva. Si le saco el menos, va a ser la velocidad de formación, que es negativa. O sea, hay un jueguito de signos algebraicos que tienen que acostumbrarse. Entonces, eso es lo que digo aquí. Ese menitos, aquí voy a seguir, fíjense, es menos A, pero este es negativo. Les he explicado ahorita, la velocidad de formación del reactivo es negativo. Entonces, ¿qué hago? Este menos lo subo, menos RA. Y me queda sobre A. Pero ya no digo, al escribir así, ya no digo velocidad de formación, digo velocidad de desaparición. Y me queda esta última ecuación. Es la que más vamos a usar para relacionar, porque va a ser importante. Depende cuál estamos usando. Esta está bien, pero la que más vamos a usar es esta, que está un poquito modificada. Donde para no tener velocidades de formación negativas, este es negativo. Entonces, ese menos A de aquí lo subimos aquí adentro. Y digo velocidad de desaparición de A, así se usa todito en conjunto, con el menos hacia adentro. Algunos libros usan así, velocidad de desaparición. Es igual a menos 1 sobre B de NA en DT. Hemos aumentado este signo. ¿De dónde sale? De este menos de aquí. Este menos de aquí que lo he subido. ¿Listo? Entonces, aquí está explicada y esta es la definición que vamos a usar. Entonces, con esto no nos equivocamos para nada. Ustedes facilito, pueden, un ratito, ustedes facilito pueden decir, digamos, 2A más 3B, la voy a poner cualquier número, digamos 5C, cualquier cosa para que practiquemos nomás. Entonces, ¿qué digo? Velocidad de desaparición de A sobre 2 es igual a la velocidad de desaparición de B sobre 3, es igual a la velocidad de formación de C sobre 5. Puedo, digamos, decir